Buenas noches, ¿cómo están, gente? Tanto tiempo, ya pasaron 2 semanas de que no nos veíamos. Hoy tenemos a Rodolfo, vino acá para charlar sobre la vida, digamos, sobre cuestiones sociales adyacentes a la política, que nos viene bien para tener una tercera voz. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Todo bien? Buenas noches y buenas noches a todo el público que nos está escuchando en este momento. Y bueno, me parece que puede ser una charla interesante para que la gente, digamos, y la juventud sobre todo, empiece a participar, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo te digo, nosotros no llamamos particularmente no tenemos ninguna afinidad política, esencialmente, o sea, nosotros no pertenecemos a ningún partido, porque consideramos que ninguno nos puede llegar a representar. Mirá, hoy, por ejemplo, Milei, que viene al caso justo puntualmente porque hoy no se presentó a una... ¿Cómo es? A dar el voto. El voto en realidad. Dio el quórum, pero se retiró, digamos, claro, cuando debía definir un voto. Y eso es importante, digamos, que ustedes lo vean. Por eso digo, a veces el participar no significa, digamos, comulgar con una idea política, significa poder entender, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo de la política. Lo malo de la política es cuando un referente te vende algo, ¿no es cierto?, y después hace otra cosa. Y eso es lo que para mí es la participación, el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un funcionario que solamente habla lo que yo quiero escuchar y después cuando yo necesito que lo que yo escuché no lo lleve a cabo, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque me defraudó. Es lo mismo que ustedes habrán escuchado muchas veces, que en política se usa mucho los nombres que son, digamos, en las boletas testimoniales. Lo tenemos el claro ejemplo acá en San Martín. O sea, podemos votar a un intendente que no gestionó estos 3 años. ¿Por qué? Porque se fue a trabajar al Estado Nacional. ¿Está bien? No está bien, porque lo votaron la sociedad de San Martín para que, o sea, haga cosas por San Martín. Y si él se fue, digamos, a Nación, hoy en día pasó, digamos, a volver de nuevo. ¿Por qué? Porque necesita recuperar, digamos, un caudal que ya perdió. Y yo, digamos, sin ser partidario de él, digamos, si me pusiera como ciudadano de San Martín, y diría, no, ya me defraudó porque yo lo voté para que él gobernara este distrito y se fue. Y dejó a alguien que nadie conoce. Yo lo conozco, digamos, porque participo en política, pero la sociedad de San Martín, vos lo llevás a los barrios. Me pasó el otro día con el tema de las cloacas, fue a hacer un evento, digamos, como para que se iban a dar marcha a las cloacas acá en el distrito. Entonces, claro, como yo conozco mayormente a la gente, voy al lugar, estaban todos reunidos ahí, entonces preguntan en la puerta, che, ¿quién están esperando? No, estamos esperando al intendente, dicen. Entonces, claro, ¿viste? Yo le digo, ¿todavía no vino? No, todavía no vino. Entonces yo entro al lugar, empiezo a saludarlo. Y veo que el intendente estaba ahí adentro. Entonces después salgo y le digo, che, el intendente ya llegó. ¿A dónde? Me dice. Si Cato Podis no vino, dice. O sea, empecemos, digamos, ¿no?, ahí a ver dónde está el problema. Cuando yo voto a alguien, ese alguien no tiene que ser testimonial. Ese alguien tiene que representarme, digamos, por los años que lo voté. Hoy en día vamos a tener un montón de candidatos, digamos, ¿no?, que yo estoy en contra de eso, ¿no?, que en este momento son diputados, son senadores, y que se van a presentar, si hay unas PASO, porque escuché que se está presentando para suspender las PASO, pero supongamos que se presentan unas PASO. Candidatos, como digo, que son diputados y senadores, que se van a presentar en las PASO y todavía no cumplieron ni la mitad de su mandato. Yo te voté para que seas senador o diputado por el tiempo que vos tenés que ser. Esperá tus 4 años, bajate y presentate. Esperá 6 años como senador, bajate y presentate. Entonces, lo testimonial, yo creo que es lo que tiene que aprender la juventud, y para eso tiene que participar sin ser, digamos, de un partido. Se puede generar otra cosa muy linda, porque los jóvenes se tienen que agrupar, ¿no es cierto? Y lo que no hay que ser es obsecuente, yo digo. Si yo veo que algo está mal de donde lo mire, ¿no es cierto? La obsecuencia hace a veces, ¿no es cierto?, que nos equivoquemos. Por eso yo siempre trato de marcarle una diferencia. Yo tengo 60 años, ¿no? Cuando yo estaba en la facultad,
nos pasó que yo pertenecía a una línea que era el partido intransigente, que desapareció, digamos, porque lo absorbió el otro partido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nació Franja Morada. Franja Morada era dentro del radicalismo... con más latón. Claro, Franja Morada, ¿no? Leopoldo Moró la llevó muy adelante, digamos, ¿no? En ese momento era un tipo, ¿viste?, ¿no?, que nos apoyaba muchísimo, nosotros creíamos mucho en la persona, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Que como éramos todos estudiantes, pensábamos, ¿no es cierto? ¿Dónde está la diferencia que yo le marco a veces a muchos de los chicos de hoy en día con la cámpora, digamos, ¿no?, o con el kirchnerismo? Que se hicieron obsecuentes porque no les permiten pensar. Y nosotros, si vos salís a la calle hoy, no encontrás chicos que sean, digamos, de Franja Morada, porque se dispersaron todos, porque no comulgamos con muchas de las cosas que hizo Alfonsín. Yo, como digo, he tenido peleas tremendas. ¿Pero por qué? Sí. Porque para el radicalismo él era un dios. No, para mí no era un dios, porque tuvo todo en la mano, como lo tuvo este presidente en la época de la pandemia, con un 80% de aceptación. Alfonsín lo tenía y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, mi obsecuencia, como la de muchos compañeros míos, dijimos no o convengamos que la última gran oportunidad que tuvo Argentina para emerger fue la situación de la guerra en Ucrania. Cuando la comida escasea, ¿qué es lo primero que resurge? Los países que más pueden consumir, los que más pueden producir materias primas, y uno de esos es Argentina, siendo el 8º país más grande del mundo y teniendo casi... ¿Cuántos kilómetros de campo serían? Y aún así terminaron subiendo las retenciones e incluso poniendo más trabas al campo todavía, y esto lo probó Massa cuando liberó el dólar soja, que lo puso a 200 pesos y se disparó la venta de soja. Y aún así no fue suficiente. Eso lo tenía que haber hecho cuando apenas empezó y no tendríamos este problema del dólar. Sí, hay políticas que tienen que ver, yo digo, ¿no? Mirá, yo puedo hablar por experiencia personal, ¿no es cierto? Yo me dedico al calzado. Y cuando fue acá el plan austral en la Argentina, se hizo el plan real en Brasil. Yo viajo a Brasil por la Cámara del Calzado, ¿no es cierto? Una mega exposición ahí del calzado que se hace. Y en esa exposición, ¿no es cierto?, nosotros estábamos en igualdad de condiciones con el peso argentino y real. Y se hacían reuniones, digamos, comerciales, yo participé en todas esas cosas, ¿no es cierto? Y entonces una de las cosas que yo vi, que Brasil, en ese momento, apostó a la industrialización, porque Brasil estaba peor que nosotros a nivel industrial, en todos los aspectos, porque yo visité varios lugares y ellos estaban, pero atrás nuestro, seguro, Sin embargo, en ese momento, las políticas que empieza a pensar con el Real Brasil, dijeron: nosotros vamos a apostar a la industrialización del país. Y dividieron su país, ¿no es cierto?, como nosotros acá venimos hablando del federalismo, pero acá nunca se aplicó. El federalismo lo hizo Brasil, porque cada ciudad de Brasil se dedica a algo en especial que tiene, digamos, su lugar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, redistribuyó la riqueza, digamos, productiva, con una ayuda del Estado, que en ese momento a mí, que yo era un argentino, que me había ido a una exposición y obviamente pues estaba junto con otros fabricantes, nos invitaron a invertir allá. Yo te voy a dar el ejemplo de Brasil que nos dieron a nosotros en ese momento. 10 años, ¿no es cierto?, de no pagar impuestos. Nos daban un predio en un parque industrial gratis por 5 años. La luz, ¿no es cierto?, o los insumos básicos, pues sea luz, gas, agua, lo teníamos también subvencionados por 5 años. ¿Cuál era el único requisito? Que tomemos gente del lugar donde nos íbamos a radicar. Y por cada 10 personas que tomáramos, de brasileños, podíamos tomar un argentino, digamos. O sea... Claro, tenían beneficios los beneficios. Y otra de las cosas más importantes que era la industrialización, digamos, de lo que nosotros íbamos a hacer. Nos daban la compra de maquinaria importada de una tecnología que hoy recién está llegando a la Argentina. Yo me río, te digo, porque a veces voy a las que se hacen acá y nos traen como novedad algo que yo vi hace 35 años. Entonces digo, no nos subimos al tren, lo dejamos pasar y hoy estamos, digamos, padeciendo eso. ¿Por qué? Porque Brasil nos pasó por arriba. En 5 años, desde ese momento, a nosotros Brasil nos pasó por arriba. Digo, a nosotros nos pusieron impuestos, trabas con el sistema laboral y esto. Y vos decís, ¿cómo?
no podemos salir. Nosotros en ese momento la población activa eran creo que 11 millones, ponele. Ellos tenían 240 millones, la población activa eran 80 millones. Las cuentas son simples. Digo, si nosotros no le podemos dar laburo a 11 millones de personas, o hoy en día no le podemos dar a 20 millones de personas trabajo, los que están arriba son inútiles, no me cabe la menor duda. Yo veo igualmente que la gran parte de la economía se maneja en negro. O si bien en negro no del todo, pero sí muy desregulada. Te diría que bastante. Bueno, el sector del calzado es un gremio que prácticamente es completamente negro. O sea, no lo digo con conocimiento y causa, no, o sea, no es que yo hoy vengo y tiro algo y puedo llevar para comprobarlo. ¿Por qué? Porque vos vas a comprar materiales y decís, ¿cuánto vale el metro de cuero? Vale 2.000 pesos, ponele un ejemplo, no, cuesta más, 5.000, vamos a ponerle 2.000, cuesta 2.000, entonces vos decís, dame la boleta, te tengo que ponerle 21. Si yo te pregunté cuánto vale, vos me das el precio final y vos ya tenés que saber cuál es el precio final, o sea que el 21 del IVA ya lo tiene metido, nada más que cuando yo le pido la boleta, como él no lo quiere pagar, me lo vuelve a hacer pagar a mí, entonces yo estoy pagando el 42%, no el 21%. Claro. ¿Entendés? Y se vuelve... no es rentable. Y no es rentable. Y te vas con el que no te cobra el IVA. Claro, y no me cobra el IVA. Y bueno, eso es por la parte, digamos, de insumo. Después vamos a la parte laboral. En la parte laboral, las empresas argentinas de calzado, hoy en día, la mano de obra, digamos, que es de la confección, es externa. La hacían los paraguayos, bolivianos, chilenos, ¿no es cierto?, a nivel familiar. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente esa va y trabaja y le pagan, digamos, por producción. Hacen 10 pares, 20, 50, 100, lo que sea, le pagan por par. Pero se lo pagan así, como vos hoy me llamás, me decís, che, toma, ¿cuánto hiciste? 20, toma, te doy 5 lucas, listo, ya está. Pero no te doy una boleta, no te anoto, no tengo nada. Es prácticamente, bueno, y así con el resto, digamos, de los lugares, el cortador, el que corta, digamos, el producto, le pagan también por par. Entonces la fábrica lo único que legaliza, digamos, entre comillas, es la venta. Digamos, cuando la vende a los comercios nada más. Pero también la vende mitad poneme en blanco, mitad en negro. ¿Por qué? Pues no puede justificar lo que produce. Pero eso lo saben todos. En La Matanza, el intendente que es de ahí, siempre se vanagloriaba en su momento, digamos, del calzado. Y él sabía que tenía el 80% negro. Yo se lo he dicho y he renegado con eso. Porque eso va en desmedro, no de la recaudación, sino de la persona. Porque la persona esa jamás se va a jubilar como corresponde. Aparte mismo, si bajan impuestos, también les sirve a ellos, porque se abrirían más empresas, recaudarían más. Y bueno, eso es objetivo. La otra vez le pregunté a uno, no sé si viste que la nafta ponen la Shell, sí. La nafta que creo que la empresa es holandesa. 138, la super, vale en capital, y 150 vale acá en provincia. Y son una diferencia de 10 kilómetros, sí. O menos, o 5. Pasa con el gas. Yo el otro día fui para al lado, digamos, de San Justo, digamos, para más, Isidro Casanova. Y el gas costaba 50 pesos, ponele el metro cúbico. Y acá está como 70 pesos. O sea, y vos decís, ¿por qué? O sea, no sé, te ponen aire en lugar de gas, sí. Digo, no, porque no se me ocurre otra cosa. Y después, digamos... es que es un impuesto arriba del otro y a los camiones, a las cubiertas, a las herramientas, qué sé yo, al peso del fierro, del puro, del camión que le lleva el coso también, al asfalto, un montón de cosas, los empleados que mismo lo tiene implementado provincia y no los tiene capital. Entonces por eso está tan tamaña diferencia. Mira, yo creo que fue... No quiero equivocar, porque a veces los años se pasan tan rápido y digo, fue ayer y no, fue hace un montón, pero yo no me acuerdo si fue en el 99. Había un proyecto que se llamaba Proyecto Fénix, digamos que era de economía, que se juntaron varios economistas como para... Viste que en el 99 había una crisis también económica y todo eso. Sí, bueno, entonces se habló de Proyecto Fénix, ¿no? Y bueno, yo empecé a participar. Y entonces a mí se me ocurrió en ese momento, ¿no es cierto?, esbozar algo que hoy en día se podría hacer, pero de taquito. ¿Por qué? Porque ya la tecnología se venía viendo venir. Y yo dije que el problema que teníamos nosotros era el manejo del circulante. El circulante se llama billete.
El billete, en distintos países, como ponerle hoy en día en Europa, en Suiza, Suecia, todo eso, Finlandia, no se usa. Ya no existe más casi el billete, digamos. Ni siquiera, o sea, el euro como moneda de cambio no se usa. Lo sacaron, digamos. Se manejan con el euro, pero no existe como billete físico. Yo eso lo propuse en ese momento, que nosotros no teníamos que tener billete físico porque genera un montón de cosas, digamos, ¿no? Hoy en día sale más caro hacer la cantidad de billetes que hay en circulación que lo que vale el billete de 1.000 pesos. O sea, ya es ridículo. Es ridículo, ¿no? Sí, pero cuando uno lo analiza, digamos, ¿no? Dice, ¿a quién se le ocurrió esta brillante idea? Pero se le ocurrió a estos nabos que están hoy en día, porque para mí son nabos, o sea, se recibieron, digamos, en la Facultad de Economía. Yo hice 3 años de Economía y creo que sé más que ellos, le digo, ¿no? Porque yo me fui y me di cuenta que por unos problemas que tenía, que laburaba y que tenía que mantener, o sea, tuve que suspender eso, ¿no? Pero aprendí bastante con tipos que eran bastante bichos, digamos, en economía, porque yo me juntaba con ellos. Entonces, decían que a veces en la facultad y en la secundaria no te enseñan a cómo salir al mercado o cómo interpretar el mercado. O sea, te enseñan cosas básicas, ¿no es cierto? Es bueno aprender, tener cultura general y todo eso. Sí. Pero no te enseñan cómo vos tenés que generar dinero. O sea, yo te puedo enseñar a vos a sumar, a restar y todo eso, y vos haces un fenómeno, ¿sí? Agarro, viste, sin calculadora te hago una cuenta. Ahora te digo, haceme plata con esas cuentas. ¿Y cómo la hago? ¿Cómo? ¿Cómo, no es cierto? El cómo. Y ahí está el problema, yo digo. El cómo tiene que ver con la idoneidad de las personas. Y ya hace un ratito, antes de ingresar acá al estudio, estuvimos hablando de que acá se generó con la democracia. Yo soy muy partidario de la democracia, pero yo creo que la democracia le hizo mucho daño a la sociedad, ¿no es cierto? Porque no la supimos administrar los ciudadanos por no participar. Dejamos que otros tomaran el mando. Y yo me hago cargo de eso. ¿Por qué? Porque yo cuando participé, digamos, en un momento, porque me era más redituable generar empleo y tener, digamos, una industria, que digamos, me gustaba participar, sí, daba ideas, tiraba centros para acá, centros para allá, pero lo que a mí me hacía feliz era darle trabajo a la gente. O sea, tomé un empleado, tomé 2, 3, 4, 5, 20. Cuando tuve 20 vino un quilombo y me tuve que agarrar como Tarzán de las lianas. ¿Por qué? Porque el enemigo público que yo tenía era el Estado. El Estado a mí me mandaba unas cartas que parecía el delincuente número 1 del país. Era, qué sé yo, ¿me entendés? Y yo era un... Pero por poner un suponer, ¿qué podían llegar a decir en una carta de esas? No, o sea, hubo una crisis económica en el 89, que fue la hiperinflación. Sí. Entonces, vos imagínate que yo hoy facturaba 1.000 pesos y debía 2.000. Facturaba 2.000, debía 5.000, y así era mi carrera. Y yo tenía gente a la cual tenía que cancelar, y las tenía justamente eso en blanco, porque yo trabajaba con una empresa, con una marca, y yo lo tenía que tener registrado a todos. Entonces, claro, me empecé a atrasar en las cargas impositivas. Y esto va a traer a colación algo que te voy a decir que sucedió hace muy poco, y que no, digamos que el tipo tendría que estar preso para mí, ¿no? Entonces a mí me mandaban cartas como que yo era un delincuente porque no aportaba. Y tenía una caja, digamos, llena de cheques rebotados de todo el país, porque claro, se usaba mucho el cheque, digamos, te pagaban con cheque, pim, pim, pim. ¿Qué pasó? Que al venir ese tipo, digamos, al venir esa hiperinflación, los cheques no se levantaban, no valían nada, o sea, no te servía de nada irlo a cobrar. Era un desastre, ¿no? Entonces yo estaba, digamos, detonado. ¿Por qué? Porque tenía 20 tipos atrás mío que le tenía que pagar su salario, que se lo pagaba como podía, y empecé a liquidar, digamos, cosas que yo tenía, porque yo no quería que la gente no cobrara, la quería sostener, ¿no es cierto? Y era una carga que yo tenía. Entonces, ¿qué dije? No pago, digamos, la parte impositiva. ¿Por qué? Porque es lo que menos me importaba. O sea, me importaba pagarle a la gente. Claro, tenés 20 familias atrás. Claro, entonces yo, como digo, no, a mí el Estado me mandaba carta como que yo era un delincuente, ¿no? Y un día, ya saturado, agarro y me voy con una carta y la caja, digamos, de cheques rebotados, ¿no es cierto?, a la oficina, se mandaron una oficina en Pacheco. Llego ahí, me presento, qué sé yo, me dice, bueno, lo va a recibir el oficial de cuenta, qué sé yo.
Entro ahí, el tipo me dice, bueno, abre, le muestro el papel, me dice, bueno, mire señor, usted acá tiene una deuda, la va a tener que abonar, le vamos a dar unos plazos, qué sé yo, esto. Le digo, bueno, mira, le tiré la bolsa, la caja de cheque arriba de la mesa, rebotado, y le dije, mira, acá hay más de lo que yo debo, digo. Hacía una cosa, empecé a cobrarle a todos estos delincuentes, porque estos son delincuentes, le digo, con chapa, que le dieron, ustedes como Estado le permitieron que los bancos le otorgaran, le digo, ¿no?, cheques, le digo, ¿no?, que pudieran librar de una manera indiscriminada en todo el país, le digo, ¿no es cierto? Y hoy en día yo no los puedo cobrar y yo no puedo pagar, no es que no quiero pagar, no puedo porque esta gente no me paga. Hace que esta gente me pague y yo te pago, y si sobra algo, dámelo, y si no sobra, quédatelo todo, le digo. El tipo se quedó sorprendido, ¿no?, en ese momento, porque evidentemente es un funcionario. Y a veces el funcionario carece, digamos, del contacto cotidiano de lo que es, lo que sufre un tipo que da laburo. No digo un empresario, yo digo, sí, ya nota, porque no tiene esa carga del trabajo, digamos. No, porque él simplemente ve números, ¿no es cierto? Ve números y ve dictámenes. Entonces, tipo, ejecuta. Y no importa. Y vos sabés que la ley penal tributaria, ¿no es cierto? A mí, supuestamente, si yo no pagaba eso, yo tenía que ir preso. La ley penal tributaria, cuando vos sos agente retensor, ¿no es cierto? Porque yo retengo de tu salario, digamos, la parte que te corresponde a jubilación, ¿no es cierto? No solo soy un evasor, sino que estoy cometiendo fraude con lo que te pertenece a vos como empleado. Entonces, la ley penal tributaria te manda con los grillos adentro, porque así venía la mano. Entonces yo decía, bueno, cuando voy le digo, y el tipo, ahí es donde baja a tierra un poco todo lo que yo le digo. Entonces me dice, bueno, mire, señor, disculpe, yo lo voy a poner en me hace toda una historieta, un papel, ¿viste? Y me dijo, bueno, usted se va a tener que presentar, dice, cada tanto tiempo acá, dice, no, porque no tiene actividad, ingreso y todo eso, y cuando pueda recién empieza. Dice, igual, dice, esto va a tener 10 años de caducidad, o sea, si a los 10 años usted no se reintegra al sistema, dice, esto caduca, me dijo. Mientras tanto no se haga problema, dice, no va a recibir más cartas. Y la verdad, no, lo único que hacía yo presentarme, digamos, para decir qué era lo que estaba haciendo y cómo estaba haciendo y nada más. Ahora, ¿por qué te dije que esto lo traigo a colación, algo que pasó acá? El dueño de, digamos, de los medios de C5N, ¿cómo se llama? Los dueños de C5N... que estuvo preso. ¿El que estuvo preso? Sí. Ah, el que está en Estados Unidos, ¿no? El que fue funcionario de Menem. No. Ese es... No, ¿cómo se llama Buscaba el dueño de C5N, a ver quién era. El que yo te digo es el que fue ministro de Economía de Menem, que lo buscaban por todos lados. No. Mirá. No, me estoy confundiendo con... Estás confundiendo con otro vos. Con los dueños de América TV. Sí, no. Que Vila y Manzano. Bueno, ahí está, Manzano. Yo tengo otra historia con Manzano, que ahora después la contamos. No, pero poner el dueño del C5N. Se quedó, y cuando hizo la empresa, creo que la de... Cuando utilizó los fondos del... Daniel Haddad. No, ese fue el primer dueño, el que es ahora, yo digo. Acá dice que el propietario es Grupo Indalo. No, eso era cuando estaba a Haddad, se lo sacaron y se lo dieron a este otro que no me acuerdo el nombre. Por ahí saben, ¿no saben? No. Ahí va. Me estoy olvidando, pero ya me voy a acordar. Que estuvo preso. Estaba casado con una modelo, ¿viste? Y todo eso también. Con Ingrid, mira, sé que la mujer era Ingrid Grurke. Pero... Acá dice que a partir del 10 de noviembre de 2015 el canal cambió su reacción en aspecto a 16 novenos, dice, y empezó a transmitir toda su programación en formato panorámico. El edificio donde se encontraron los estudios de C5N fue vendido por el empresario Daniel Haddad en 2013 a un grupo inmobiliario. Sí. O sea que... No. Claro, Daniel Haddad lo vendió en 2013. Sí, se lo hicieron vender, no que lo vendió. Bueno, ¿se lo hicieron vender? Se lo hicieron vender, claro. Y bueno, esta persona, que yo lo hablé con gente, digamos, que trabaja, que eran periodistas del Canal y con empleados, no sé, un día que fuimos a una charla, pues yo le decía, que ellos hoy todavía defienden, digamos, ¿no? O sea, siguen, digamos, hay veces que la obsecuencia, digamos, ¿no? Del que está, del empleado, digamos, ¿no? Cuando no se da cuenta de lo que le hicieron, es que
este individuo se quedó con, son 15.000 millones de aportes de los empleados para fundar otras empresas, que una era de empresas de estaciones de servicio. O sea, se quedó con la plata de los empleados, ¿no es cierto?, de sus aportes, para formar otra empresa. Eso no solo es un delito... ¡Qué hijo de su madre! No solo es un delito federal, digamos, pues estaba quedando con... porque él es agente retensor, sino que con eso... lo puede llevar al tribunal de La Haya. Claro, o sea, lo metieron preso, pero después él se colgó, ¿no es cierto?, de que el que era el directivo de la AFIP, ¿no es cierto?, lo había metido, digamos, en un plan de pago, porque él no podía... Si vos no podés pagar los impuestos, digamos, las retenciones de que ya se las retuviste, porque vos le pagaste el sueldo, si vos le pagaste el sueldo al empleado, tenés la plata de la retención. O sea, no me la cuenten a mí económicamente esa, porque la celunga. Entonces, el tipo se quedó con 15.000 palos, no se quedó con 2 pesos. Es una bandadita. Y sin embargo, no, porque le hicimos un beneficio, qué sé yo, y la ley, ¿no? Y bueno, y ahora sigue siendo dueño, le dan contratos, ¿no es cierto?, ahora del Estado, ¿no es cierto?, millones. El otro día escuché, le dieron como en estos últimos 2 años cerca de 20 millones de dólares para el canal. Yo no sé si acá... Cristóbal López, exactamente. Sí, Cristóbal López, dueño de... C5N y es el presidente del Grupo Indalo. El Grupo Indalo, sí. Que el Grupo Indalo es el dueño de C5N. Bueno, ese Cristóbal López está con otro más también, ¿no es cierto? El director ejecutivo de Fabián Sousa, de Sousa. Sí. Fabián de Sousa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces vos decís, ¿dónde empieza y termina todo? En que a todos no nos miden con la misma vara, ¿no es cierto? Porque esa gente se quedó con millones y millones, y yo lo único que debía era un par de meses. Y yo era un delincuente, ¿no es cierto?, buscado por la CIA, por lo menos, ¿no es cierto? Y este otro tipo, ¿no es cierto?, vivía viajando. Qué hipocresía más grande. Hay una hipocresía, digamos, en eso. Y eso es lo terrible. Y después cuando vos dijiste Manzano, voy a contar historias, ¿no? Yo trabajaba... Manzano es autor de la frase esta, robo para la corona. Bueno... Mira, antes de que él fuera, digamos, diputado, creo que fue diputado por Mendoza. Claro. Él, había un programa de Bernardo Neustadt, que ustedes quizás no lo conocen, pero era un periodista, digamos, político. Usted quizás lo recuerda. Bueno, Bernardo Neustadt era un periodista, digamos, que era muy liberal, digamos, ¿no? Para la época. Era un hombre grande, pero con pensamientos liberales, digamos... que decía que había que estatizar todo, ¿no es cierto?, que iba a ser mejor, se llevaba muy bien con Menem y toda la historieta esa, que Menem era el candidato que venía y todo eso, ¿no? Entonces, yo trabajaba en Canal 9 y era administrativo. Entonces, un día, en el programa de él, es invitado este señor Manzano para una entrevista que le iban a hacer, él como candidato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se prepara el set del estudio y cuando se prepara el set del estudio... ¿no es cierto?, lo sientan en un sillón a él, se sentaba en un sillón a él y en otro sillón Bernardo Neustadt, enfrentados, así medio lateral, ¿no?, para la toma de cámara y todo eso, las luces. Entonces, claro, él mientras estaba esperando se cruza de pierna Manzano. Y nosotros estábamos para atrás, yo iba y chusmeaba todos los programas, porque me gustaba mirar todos los programas, no solo el de Neustadt, ¿no? Miraba a Moria Casal, miraba otras cosas. O sea, iba a ver chicas, ¿no?, obviamente. Era joven y en un momento... los camarógrafos, ¿no es cierto?, y los que estaban, los asistentes ahí, digamos, de cámara, empiezan a ver de que Manzano tenía un agujero, pero terrible en el zapato. No era que estaba gastadito, tenía un agujero en el medio. Pero no. Y claro, cuando la cámara lo tomaba, le estaba tomando el zapato, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Van y le avisan, no, por favor, mire, no se cruce así de piernas porque la cámara lo va a tomar y tiene el zapato roto, le dicen. El otro se puso medio rojo, ¿no? Agarró, bajó y se quedó con los piecitos y la mano ahí, ¿viste? Bueno, ¿eh? Y empiezan el programa. O sea, más allá de la anécdota del zapato, eso ya te da la idea de que el tipo no tenía plata. Pero ¿cómo afirma más que no tenía plata él? Porque cuando Bernardo Neustadt lo empieza a entrevistar, él empieza a hablar de su pobreza, de lo que le costó a su familia. Ah, sí, yo recuerdo esa entrevista. Bueno, sí, la he visto. Le costó, ¿no es cierto?, eso, esto, lo otro, y después él dice que tenía un Renault, creo 12, y después dice,
y estoy gestionando, dice, no, quizá ahora cuando asuma el cargo, dice, un crédito hipotecario para ver si me puedo comprar, aunque sea un departamentito de un ambiente, porque no tengo vivienda, dijo. Wow, ¿no? O sea, eso es historia. Historia verdadera porque lo vi ahí. Y está el video. Está el video, obviamente, si uno lo buscara, ¿no? Y entonces el tipo dice eso, dice un montón de cosas más, ¿no es cierto?, de lo que era, lo que costaba vivir, digamos, en una provincia, que por eso él venía, para esto, para lo otro, ¿no? Obviamente que las mieles de la fama lo pudieron. ¿Por qué? Porque de no ser nadie, cuando uno accede a determinados lugares, parece que fuera una estrella de Hollywood, digamos, un diputado, un senador. Se cree en eso, ¿no es cierto? Estrellas de Hollywood, yo digo. Ahora, antes de seguir, ya nos toca el primer corte. Santi, ¿querés comentar algo? Quería pedir una disculpa por el programa anterior, porque hablamos sobre los policías y dijimos que todos los policías eran indignos, que era un trabajo indigno. Y la verdad que quizás no todos los policías sean indignos, y hay muchos que no lo son y que son buenos policías. Quería pedir disculpas porque, bueno, justo en el momento en el que lo dijo pasó algo un poco trágico, que no creo que estaría bueno comentarlo, pero quería pedir disculpas. Sí, justo se cumplió un año del fallecimiento de el comisario o el subcomisario Gustavo Rodrigo Becker, y queríamos pedirle disculpas públicamente a la familia y no pretendíamos ofender en ningún momento. Bueno, vamos al corte, ya volvemos. Ahí volvemos al aire. Santiago no se fue al baño, ahora viene. Bueno, quedamos, aparte atrás del corte seguimos hablando de Vila y Manzano, pero es alucinante la carrera de mendocino, meteórica, y cómo pudo haber patrocinado tan bien la carrera de Massa, siendo hoy en día, yo lo veo así, si no es el hombre más poderoso de todo el espectro peronista, yo diría que está ahí nomás. Y bueno, se lo llamaba, como te dije, el monje negro, digamos, políticamente. ¿Por qué? Porque era el que manejaba, como digo, en cierta forma después el manejo de las cajas. Y yo simplemente, digamos, te dije, nunca lo llamó un juez, un fiscal, digamos, venga, escúcheme como usted es dueño de Nenor. Es más, es una gran minoría como los tachan de traidor a él y a Alberto Fernández. Y ¿te acuerdas una época donde se decía que el peronismo estaba fragmentado? Sí. Bueno, los principales opositores eran ellos dos, sí, Alberto Fernández y Sergio Massa. Y hoy en día se los vanagloria, o más o menos en 2019, estaría ubicado yo, se los vanagloria como uno de los mejores líderes que pudo tener la Argentina. ¿Qué pensás acerca de ese cambio tan brusco de un tipo que lo decían traidor, y Luis Delía decía que era un hijo de los Clinton, y igual que Sergio Massa, siendo Massa el que más viajó a la embajada, más viajes tuvo a los Estados Unidos de todos los políticos de la historia de la Argentina, que más conexiones tiene con los yanquis, y de un golpe para otro son los mejores aliados del kirchnerismo o de Cristina en este último tiempo. En realidad, por lo que, o sea, hoy estuve escuchando un poco, digamos, no, hoy ya está todo fragmentado eso. Hoy Cristina dice, este gobierno, dice, no puede aumentar las obras sociales. A ver, timbre. ¿El gobierno de quién es? Yo, a veces, como digo, no, denle la pastillita, sí, digo, ¿no? Porque el gobierno dice, ¿y vos dónde estás? O sea, yo creo que, por eso digo, la juventud tiene que, a mí me interesa que la juventud participe para informarse, ¿no? Es muy loco eso, porque justo en ese momento, más, los dos, Sergio Massa y Alberto Fernández, formaron partidos juntos. Estaba Massa, el Frente Renovador, y el Frente Renovador creo que lo había hecho incluso con Catopodis, Alberto Fernández. En su momento, cuando se separa de Massa para que vaya perdiendo consecutivamente las legislativas, ¿cómo es? Cristina, y finalmente llegó Cobos o ¿cómo se llama Scioli, al final termina siendo Macri. Todo esto en el 2015, y en el 2017 termina por
culminar la última legislativa. Sí. Y aún así se da toda esta vuelta de tuerca, es muy raro. No, raro no es. ¿Sabes lo que pasa? Mirá, yo siempre digo, yo siempre lo bajo a tierra, digamos, con una empresa. Yo, como te digo, como soy del sector del calzado, trabajé con muchas empresas, digamos, ¿no? Empresas chicas y grandes. Y lo que aprendí, digamos, ¿no? Y se traslada a la política eso. Cuando hay un líder, ¿no es cierto? Las empresas funcionan. Ahora, cuando ese líder, por eso digo, yo conocí muchas empresas que los dueños, cuando era uno solo, que era ponerle el padre o el, qué sé yo, el dueño de la empresa y tenía hijos, ¿no es cierto? Conocido muchos que tenían 4 o 5 hijos y que los hijos no tenían ni idea, digamos, trabajaban en la fábrica, pero nada. Se moría el padre ese, agarraban la manija a los 5 hijos. ¿Te imaginas que he visto una fábrica que tenía una manzana y media, tenía la mayor producción, digamos, del país? En 1 año y medio la liquidaron. En 1 año y medio dejó de andar. Y uno de los hijos terminó trabajando como encargado en otra fábrica, en un momento que me lo crucé. Siendo dueño... ¿Vos pensás que Cristina quiere ser presidenta? No. Yo creo que se dio cuenta que ya se le pasó el cuarto de hora. ¿Por qué? Porque ya no tiene, ya la gente ya no le empezó a responder porque cada uno se está volviendo, digamos, están huyendo todos. Y cuando en política el peronismo tiene algo, cuando huyen todos te llevan hasta la puerta del cementerio como dicen, al filo del abismo y te dan el empujón. Entonces es una brillante política, yo digo, ¿no? Sí. Y muy, hacer, digamos, brillante política, pero para beneficio, a mí me hubiese gustado mucho que hubiera sido esa brillante política para beneficio de los argentinos. Eso hubiera sido tremendo, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pocos, tenemos un territorio hermoso, y si ella hubiera aplicado todo eso que ella aplicó, digamos, para beneficio personal, imagínate lo que hubiera sido si lo hubiera aplicado para beneficio de este pueblo. Terrible, porque uno cuando conoce a los políticos, no se saca el sombrero. Yo trabajé con el Chacho Jarolaski, alguien que ustedes no conocen, pues ya murió, con otro que fue un senador, que fue Dimícola y que era de San Martín, que fueron los tipos que a mí me formaron, digamos, políticamente. Y me decían, siempre, dice, en política, dice, no te podés equivocar, porque cuando te equivocas estás muerto, dijo. Los dos me dijeron lo mismo. Y en política no se puede hacer un conjunto de desparramados. O sea, tiene que haber un eje, ¿no es cierto? Y ese eje tiene que ser el que manda. Entonces acá pasa eso. Vos imagínate que está por un lado Alberto, por el otro lado está Massa. Vos por más que me digas que Massa y Alberto, no, ya no están juntos. Massa quiere una cosa, Alberto quiere otra, Cristina quiere otra, el hijo de Cristina quiere otra. Los funcionarios que están por bajo de la línea, que no tendrían que ni opinar, porque si vos tenés, como por eso te traje lo de una empresa, digamos, bueno, una empresa, cuando vos tenés un líder, si los supervisores manejan tu agenda, estás al horno, ¿me entendés? O sea, y acá está pasando eso, ¿no es cierto? Cualquiera tiene derecho a decir, no, yo hago esto. Pero ¿por qué hacen eso también? Y esa es la discusión que yo tengo con muchos, les digo. Si ellos tuvieran que poner de su bolsillo las opiniones o las decisiones que van a tomar de este Estado, yo creo que no harían, pero no hubieran hecho ni la cuarta parte, porque cuando la tuya la tenés que poner, lo pensás 10 veces. Pero como la plata, ¿no es cierto?, del ANSES, la plata del PAMI, la plata, qué sé yo, de los sindicatos, no es la de ellos. Es la de la sociedad, de los impuestos, de los aportes que hacen para las obras sociales, los empleados. Gastado para arriba. ¿Me entendés? Si me equivoqué, dicen, ¿viste? ¿Y cuánto nos costó a nosotros? 100 millones de dólares, dice, ¿viste? Y si vos escuchás eso, decís 100 millones, pero ellos te hablan y no solo te hablan de 1.000 millones, Mira, hay una cosa que... Bueno, hoy hace un rato se había decretado paro de camioneros para el lunes. Claro, dice que se va a suspender porque le van a dar 100 no sé cuánto, ¿viste? No, pero eso también, la extorsión para mí no sirve porque el Estado tiene una herramienta que te bloqueo la personería jurídica y anda a laburar, hermano. Ya está, punto. O sea, no hay mucha historia. Claro, aparte no puede... yo creo que el chabón aparte bloquea la construcción de nuevos ferrocarriles justamente para que siga teniendo este poder. Bueno, ese fue un arreglo de Menem. O sea, la historia, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de conocer a un hombre que fueron 4 generaciones ferroviarios.
¿no es cierto? Él era la tercera generación y fue el director del hospital ferroviario que estaba en retiro, que no existe más. Ese hombre tuvo enfrentamientos durísimos con Menem. Cuando Menem propuso, digamos, sacar el ferrocarril, porque era un tipo, como te digo, de 3 generaciones. Su viejo dice que ponía los primeros rieles, su abuelo, los primeros rieles, ¿no es cierto? Y él tenía mapas y tenía bibliografía, que yo fui a su casa, que vos ni te das una idea de lo que era. La red ferroviaria fue creada por los ingleses acá en la Argentina, para que lo sepan muchos de los chicos, que como digo, a veces hoy en día eso no se muestra. Fue creada por un sistema, digamos, que era un sistema de defensa. O sea, la red férrea argentina fue creada por los ingleses como un sistema de defensa. ¿Por qué? Porque tenía acceso a todas las provincias, desde Ushuaia a La Quiaca, ¿no es cierto? Y desde Chile para acá. Entonces, imagínate que eso conectaba a todo el país. Entonces, cuando Menem subió, dijo, bueno, vamos a privatizarlo, pero privatizamos el área urbana y la suburbana, que se la arregle. Listo, murió todo. Y quedaron trenes abandonados de la miseria. Desaparecieron pueblos. ¿Y qué hizo Menem? En el arreglo con los camioneros, vamos a hacer antes la ruta, para aquel que viajó a algún lado. Yo viajaba mucho a Salta porque soy originario de Salta, ¿no? La ruta iba paralela al tren. Cuando se vende, digamos, ferrocarriles, la ruta la hicieron como a 20 kilómetros, no sé, no se ve más. Esa ruta quedó abandonada, se la corrió. ¿Por qué se la corrió? Para que justamente los pueblos, digamos, no tuvieran acceso, digamos, o no pidieran acceso a eso y tuvieran que generar otro, digamos, sistema que fuera ya automotor para conectarse. ¿No es cierto? Ya lo que antes sacaban de acá y lo subían a un tren, ahora no, había que llevarlo en un camión a 20 kilómetros, ¿me entendés? Negocio. Entonces, ¿y quién se lo permitió? Se lo permitió el Congreso, ¿no es cierto? Sí, al fin y al cabo, cuando yo iba a bailar decían que billetera mata galán. ¿Qué quería decir eso? Vos, viste, si tenía plata y bueno, ganaba, ¿me entendés? Porque billetera mataba galán. Bueno, acá fue así. Menem, ¿qué hizo? Billetera mata todo lo que se le cruzaba en el camino. Menem fue el único, creo, presidente que donde escuchaba hablar de él iba y se le aparecía. Y todo el mundo, pum, ¿viste? Cerraba. Porque nosotros estábamos hablando acá, suponete que estuviéramos hablando en Menem, se enteraba, venía acá, se sentaba acá y a ver qué pasó acá, ¿viste? Y teníamos que agarrarnos, ¿viste? Para ver cómo le respondíamos, ¿me entendés? Eso, por eso digo, eso pasó también en un programa de Neustar. Estaban hablando unos opositores, no sé qué, y él, en un momento, ¿viste? Aparecieron como 20 ñatos, ¿viste? Pum, 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 una silla, ¿quién vino? El presidente, se sentó ahí. ¿Viste? No, a ver, vamos. Y el chabón tenía también un carisma para discutir, digamos, ¿no? Desde su posición. Él tuvo una visión de país, no hay que negarlo tampoco, ¿eh? Él tuvo una visión de país. Sí, pero a la larga lo que generó fue una burbuja, en realidad una traba al dólar. Te genera un estallido al final. No, mira, yo te lo voy a explicar, por eso te digo, no, yo siempre lo adapto a mi trabajo, ¿no? Él permitió, digamos, él fue vos decís Mansa, ¿no es cierto?, el que tiene mucho contacto. Menem fue el único presidente en el mundo que consiguió que, digamos, nosotros ingresáramos por la puerta grande de Estados Unidos. Sí, por supuesto. O sea, vos viajabas y no tenías que sacar visa, nada. Vos entrabas, el resto del mundo entraba por aquella puerta, ¿viste? Y le pedían hasta el examen de orina. Y nosotros íbamos, ping, pasen por acá, señores. Y vos decís, eso fue Menem, digamos, ¿no? ¿Qué no vimos nosotros, digamos, los argentinos en ese momento? Que él liberó, digamos, muchas de las importaciones para, no solo de cosas, ¿no? Que sea radios, televisores, todo eso, sino que también para industrializarse. Y el argentino es muy pícaro. El argentino, ¿qué hace? Dice, en lugar de comprar una máquina para hacer, qué sé yo, ese frasquito, y la máquina voy a gastar, tengo que poner... ¿Cuánto sale el frasquito ese si lo importo? Y vale 10 pesos, y si lo tengo que hacer a comprar la máquina y hasta que la pongo y todo, mejor que importo el frasquito. Pero no sabía que la importación del frasquito, en algún momento, iba a provocar, digamos, ¿no es cierto?, un déficit interno. ¿Por qué? Porque para comprar ese frasquito había que sacar dólares. Y nosotros no fabricamos dólares.
No, claro, para eso necesitas la balanza comercial, una que balanza se llama importante con el campo. Claro, yo tengo que, no solo con cualquier industria, yo tengo que sacar para que me ingresen dólares para poder esa balanza hacer que se pague lo que yo importo, ¿no es cierto? Cuando esa balanza se invierte, entonces fue lo que, por eso fracasó, digamos, acá digamos el 1 a 1, porque las industrias, en lugar de tecnificarse, y yo lo viví, como digo, con algunas empresas que le decía, había ido en otro de los viajes a Brasil y se vendían máquinas inyectoras, digamos, para calzado, máquinas para cortado, que eran de última tecnología, costaban $300.000, $500.000, que estábamos en el 1 a 1, acá hablar de $300.000 o $500.000 era como hablar de nada. Y sin embargo, ellos preferían importar un calzado, en ese momento de Taiwán, de China, ¿no es cierto?, a 40 centavos de dólar, que no existía, porque no era el valor real, eso se llamaba dumping. ¿Por qué? Porque nadie sabía, digamos, en la aduana, digamos, cuál era el costo. Entonces, venían barcos, ¿no es cierto? Me tocó con una empresa que yo le había trabajado, que hacía calzado para chicos. Un día veo que había un container que había traído como 50.000 pares de zapatos de chicos, ¿no? Ya terminado, ¿viste? ¿No? Y le digo, chico, 40 centavos de dólar. Y acá costaba hacerlo a pesos, digamos, peso dólar, $12 costaba. Hoy en día sigue costando lo mismo, no varía, ¿no? Porque el costo siempre se mantiene ahí. Entonces, claro, salía más barato exportarlo. Claro, lo importaba, viste, y acá lo ponía en la cajita de la marca de él, viste, a 40 centavos, no había forma, digamos, que lo produzcas acá. ¿Pero por qué? Porque ese precio no era real. Eso era un precio, como digo, de dumping. Entonces, todas esas cosas, digamos, las pagamos, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a lo mismo, los funcionarios que acceden a los cargos son por amiguismo. O sea, la pongo a mi hermana, lo pongo a mi cuñado, lo pongo a mi tío. Y yo siempre trato de hacerle ver eso a la gente, le digo, ¿no? La otra vuelta le dije a uno, le digo, ¿por qué la primera concejal de San Martín es la mujer del intendente Catopodi? Que alguien me lo explique, le digo. Y me dijeron, no, pero además, no digo que sea, yo, como digo, la conozco a la mujer, ¿no? Porque tuve 2 entrevistas, no me dio ninguna respuesta, digamos, ¿no? Que le fui a ofrecer, digamos, justamente algo para generar cosas, ¿no? Y quedó en contestarme, nunca me contestó. Bueno, pero entonces quiere decir que ¿no había ninguna mujer mejor o capacitada que la mujer del intendente? Yo quisiera... siempre, es raro. Es raro, ¿no? Y te suena. O que, digamos, que Victoria Donda, ¿no es cierto?, hoy sea del INADI, y, digamos, la formación de Victoria Donda en el INADI, ¿de dónde sale? Porque es... la hija de una es curioso porque INADI en 2018 había salido una lista de aliados de la Open Society. No sé si ubicás una fundación Open Society. Sí, la escuché. Bueno, la lista de aliados figuraba justamente Donda, Iglesias, Macri, Bullrich, Esteban y la ¿cómo es? Patricio. Figuraban entonces todas estas personas ahí. Y justamente también Victoria Donda. Claro, entonces vos decís, los funcionarios que están hoy en día nunca pagaron un sueldo. A lo que digo con la fundación. Esa fundación es la que promueve todos los movimientos feministas, todo lo que es el aborto, todo lo que todas las carreras de diferentes políticos. Por eso es razonable que esté en el INADI. Sí, pero digamos, conocimiento, digamos, para llevar a cabo, digamos, ¿qué hizo en estos 3 años? Nada. O sea, yo siempre digo, todo se tiene que ver con lo que vos haces. Yo como digo, si yo pongo algo, digo, tengo que ver que, si yo pongo una industria, vamos a ponerle, yo hoy hago 10 pares de algo, de acá a 3 años tengo que hacer 500, 1000, si no, no funcionó lo mío. Entonces, ¿por qué? Porque no lo sé o no, algo no funciona. Entonces, acá pasa eso, o sea, los funcionarios yo hoy soy funcionario del Ministerio de Economía, mañana soy ministro de Salud. y no funcioné y mañana soy ministro del Interior. Ay, Dios. Entonces, no sé si ubica la diputada, o si era diputada de Morón, que fue Gran Hermano. Sí. Era profesora de educación física y estaba
¿Cómo? Estaba en el banco, creo. No, en el asunto de relaciones internacionales de Morón. Sí. Pero el asunto era que era profesor de educación física. Bueno, pero hubo otra que estuvo en el Ministerio de Economía como asesora, digamos, internacional de ¿cómo se llama? De la deuda externa. Y profesora de educación física. No tengo nada en contra de los profesores, ¿no? Pero no estudió para su rubro. Claro, ¿me entendés? Claro, yo lo que digo es esto, ¿no es cierto? Yo creo que acá me voy a retrotraer, como digo, no, a la época de los militares, que a muchos no les gusta escuchar, no les gusta escuchar algo a veces de eso, ¿no? Pero yo siempre digo, no, todo tiene su lado bueno y su lado malo. En la época de los militares, acá en el municipio de San Martín, yo tuve profesor durante el gobierno de facto, que era un juez de acá del juzgado de San Martín, y él lo eligieron como intendente interino. Era un profesor de derecho que yo tenía. Y el tipo, más allá de ser, digamos, no un intendente de facto, porque lo pusieron, no es que él se presentó en ningún cargo, no, sino lo pusieron. Era un tipo que a nosotros nos hacía participar de democracia, nunca me olvido de eso. Estando durante la dictadura, nos estaba en tercero o cuarto año, y hacía que hagamos elecciones. Y él era intendente de San Martín, el doctor Rossi. Y el tipo recontrademócrata, ¿no es cierto? Porque decía que nosotros éramos el futuro, digamos, del país. Y él trataba de que nosotros entendiéramos que lo que estábamos pasando era circunstancial, dijo. Y también, en ese momento pasaba que en el municipio de San Martín, ¿no es cierto?, había lo que hoy en día sí existen todavía los escalafones, pero en ese momento los escalafones era por mérito. O sea, vos tenías, ¿no es cierto?, creo que son 24 escalafones, cada escalafón lo tenías que rendir. O sea, no es que yo, porque eras amigo mío, yo te subí un escalón, que es lo que pasa hoy en día. Hoy en día vos podés llegar a jefe de departamento, o director, digamos, del área. ¿Por qué? Porque estás dentro del palo político, porque el político te avala. O sea, vos entraste ayer y porque vos sos amigo mío, me caíste bien, digo, bueno, listo, vos dejaste de ser un A24 y ahora sos director, ¿viste? Punto, ya está. ¿Me entendés? Y no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que vos tengas la capacidad para que vos en ese lugar que estés funcione. Y no estés al pedo. Y claro, ¿me entendés? Porque y entonces pasan cosas que son realmente, como te digo, ¿no?, de locos. Yo he conocido dentro del municipio de San Martín gente que le daban la chapita de director, y realmente en ese momento había muchos hombres, digamos, no directores, no había mujeres casi. Hoy hay más mujeres, creo. Y entonces el tipo, ¿no es cierto?, se sentía Brad Pitt. ¿Por qué? Porque todo el séquito de mujeres tenía que ser, digamos, y él se lo creía encima, ¿viste? Porque yo me reía porque a veces en charlas de café que íbamos a comer, qué sé, vos no sabés que, ¿viste? Ahora la mina, ¿viste? A mí, el señor director, ¿viste? ¿A quién te comiste, hermano? Bueno, yo, ¿viste? Obviamente, sí, seguí tu camino, ¿viste? ¿No? Pero los cargos a veces lo que hacen, obnubilan la mente de las personas. Después me pasó con una funcionaria a la cual logré hacerla acceder a la Secretaría de Desarrollo. Y por presión política, porque obviamente manejaba presión política. Yo sin cargo manejaba presión política. ¿Y cómo era la presión política? Demostrando de que a veces el carisma, la creencia de la persona en función de quién sos vos, cuando te conocen y saben quién sos vos, saben que vos no le vas a fallar. Entonces la gente me apoyaba en ese sentido. Esta persona... Hoy en día ya se perdió totalmente. Claro, entonces esta persona cuando llega al cargo hizo lo que yo nunca me imaginé. Porque era una mujer, ¿no? Una mujer grande. O sea, lo veía, siempre lo vi mucho en los hombres, ¿no? Que le daban el cargo y el hombre se montaba, ¿viste? Como te digo, me dicen señor director, ¿viste? Y una mujer. Una vuelta fuimos a conocer a un concejal, ¿te acordás de la vuelta del concejal este? ¿Te acordás cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se Bueno, llama. cuestión, al chabón
Gustavo Suárez no será de... No, de acá San Martín. De no, San Martín el tipo. Porque Gustavo Suárez lo primero que hace te da la tarjeta. No, de hace poco. Uno carita larga. Que después le pedraron el auto. Y fue Sí. por acá por San Martín. Lecher. Lecher, Wow. Hernán Lecher. Lo habían apedreado y lo habían cagado a palo porque debió comida de un comedor. De un comedor. Dijo que iba a mandar comida, facturó todo y no mandó nunca nada. Bueno, él fue concejal acá, ¿no es cierto? Y como concejal no hizo nada. ¿Y qué era lo que quería? ¿Cuál era su objetivo? El objetivo es ser hoy directivo de la planta de YPF. Él logró su objetivo. Hoy tiene un cargo en YPF que debe ganar, qué sé yo, 7, 8 gambas. ¿Me entendés? Ya está, mi objetivo lo logré. Ya está. Trabaja en la televisión de vez en cuando, habla, ¿viste? Sí, ¿no es cierto? Es un opinólogo. Bueno, ¿no es ese cierto? tipo me dijo que Argentina era un país industrial, fundamentalmente. Yo digo, vos me estás cargando. O sea, es el 8º país más grande del mundo. Gustavo Lecher, aparte, tiene el hermano que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, en un área también que es la que, digamos, salen todos los programas y todo eso, ¿no? Y vos decís, ¿cuáles son los méritos de estas dos personas para que estén en esos dos lugares? ¿Le tomaron, digamos, ninguno? Digamos, y ahí está el tema, ¿ves? Cuando vos accedes a determinados lugares sin tener la formación para que vos, para la sociedad, le devuelvas algo, no sirve de nada. Entonces, ahí, siempre digo, no, por eso las carreras tienen que existir dentro del ente público, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sí pueda llegar, digamos, no el político al cargo superior, pero debajo de él tiene que haber una carrera, ¿no es cierto?, dentro de la... Tiene que saber lo que habla. Dentro de un ministerio, vamos a ponerle, qué sé yo, de salud. Entonces tiene que estar la plana de médicos, ¿no es cierto?, que vayan escalonando por formación, por capacidad, por, qué sé yo, por todo lo que tengan, que sean los que lo van a respaldar al político, que va a llegar, por ahí el tipo no sabe nada de salud, pero va a tener una plana por debajo que le va a decir, mire señora, acá esto es lo que está pasando. Usted, lo que lo aconsejamos es esto. Hay una película... Te tengo que interrumpir. Sí, ¿ya se van? Se nos quedó corto el programa. Y bueno, volveremos otro día. Podrés volver la semana que viene, si que no hay ningún problema. Y seguimos charlando. Sí, nos quedó corto el programa, porque al final tenemos 1 hora y pasó rapidísimo. Sí, así pasó que, volando. Bueno, unas últimas palabras para despedirse de la audiencia y cerrar. Y bueno, lo interesante creo que ha sido informativo muchas veces para que aprendamos a votar nada más, ¿no? Sobre todo a toda la sociedad, a la gente grande y a los chicos, ¿no? Que aprendamos a votar. El voto es lo que define nuestro futuro. Y yo siempre le digo, el otro día le dije a uno, le digo, yo tengo 60 años, le digo, no puedo esperar 20 o 30 años a que arreglen el país. Yo quiero que el que lo arregle en los próximos 2 años, punto. ¿Quiere decir algo más? No, nada que agregar y muchas gracias a toda la audiencia que nos ve y nos vemos la semana que viene. Nos veremos la semana que viene.